Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día número 293 de oración. Día 293 es una gran bendición de parte de nuestro Dios que una vez más nos permite reunirnos en torno a su santa y bendita presencia. Vamos a estar atentos hoy a la palabra del Señor, a lo que Él nos quiere hablar, a lo que Él nos quiere decir. Buenas noches, Tati, Johncito. Buenas noches, hermano Enrique. Dios les bendiga. Buenas noches para cada persona que va sacando un tiempo, digamos, del día para poder estar en la presencia de Dios. Sabemos que Él es digno de que lo hagamos, pero también sabemos que no toda la gente lo hace, ¿cierto? La gente puede ocupar 8 horas trabajando, puede descansar 8 horas en la noche, pero de las 8 horas que tiene para hacer otras cosas no es capaz de sacar 30 minutos a veces para el Señor. Es una cosa que a veces, digamos, va muy como en contra del hecho de lo que nosotros decimos o creemos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que se refleje lo que nosotros decimos acerca de Jesús en ese tipo de conductas, ¿no? En el tiempo que le dedicamos a Dios, el tiempo que le dedicamos a la lectura de su palabra, el tiempo que le dedicamos a la oración. Todas esas cosas van a dejar ver qué tanto conoce usted a Dios, qué tanto usted se ha enamorado del Señor, ¿cierto? La prioridad que usted le dé buenas noches, Yunaidi, Dios la bendiga a cada personita que se nos va uniendo. Entonces recordarle eso que es muy, muy importante, ¿no? Hoy vamos a comenzar un nuevo libro de la Biblia. Estamos en el libro de Números. Vamos a ir al capítulo 1. Estamos en este momento apenas empezando este libro que me pareció hermoso, un libro fantástico. Y ojalá sea de mucha bendición para todos nosotros, que nos ayude a comprender mejor la Biblia. Yo creo que definitivamente el libro de Éxodo y el de Levítico fueron un éxito. O sea, nos han abierto la mente, por lo menos a mí. Digamos, muchas veces uno los lee, pero hacer un estudio de esta manera nos ha permitido entender un poquito mejor cómo fue que el Señor empezó todas las cosas, por qué sucedieron. Ha habido un orden que yo creo que nos va a permitir a nosotros entender un poco mejor el plan de Dios y de esa manera tener una fe más fuerte, ¿no? Una fe más basada, en este caso, en lo que Dios hizo en su obra y no en lo que de pronto nos han contado o en lo que nosotros nos imaginamos, sino algo mucho más claro. Entonces vamos a estar por estos 36 capítulos del libro de Números. 36 capítulos, son 36 días, si Dios lo permite. Seguramente que habrán capítulos largos, pero más o menos póngale usted de 36 a 40 días, o sea, cerca de un mes. En un mes habremos terminado, un mes y 10 días habremos terminado el libro de Números con el favor del Señor, ¿no? Entonces, esa es la meta en este momento. Vamos paso a paso, vamos libro a libro, vamos capítulo a capítulo, y de esa manera el Señor se glorificará. Recuerden que nuestro propósito es que cada uno de ustedes desde sus casas puedan seguir creciendo con sus familias en oración, puedan seguir aplicando todos los conocimientos de la Escritura. Entonces, vamos a hacer una oración corta, vamos a dar un minutico más para las personas que de pronto apenas van ingresando, y hacemos una oración corta para iniciar con la lectura. El tema de hoy se llama Camino a la Tierra Prometida. Camino a la Tierra Prometida es el tema de hoy, para que lo tengamos en cuenta. Se los voy a publicar ahí para que lo puedan anotar. Ese es el nombre y está en Números capítulo 1. Un texto largo, así que prepárense para la lectura. A veces me puedo equivocar porque siempre es un poquito complicado leer bastante, pero bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera para que el Señor sea glorificado aún en medio de nuestra lectura, ¿no? Entonces estar atentos a la lectura, poner atención a la enseñanza para que no nos la perdamos. A veces por estar en otras cosas nos ponemos a leer otros capítulos de la Biblia o a hacer otras cosas, y no, yo sí les recomiendo, concéntrense en lo que vamos a hacer. Si quieren dedicar tiempo a lectura, háganlo en otro momento. En este momento vamos a concentrarnos en este, ¿correcto? Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta hermosa noche, Señor, porque estamos una vez más reunidos delante de tu presencia, Señor. Qué alegría
Esta mañana estuvimos en el altar familiar, que estuvo muy hermoso, Señor. Anoche estuvimos en tu presencia en el último libro de Levítico, Señor, el cual también me pareció majestuoso. Señor, estos días nos has venido revelando textos hermosos, Señor. Estos días nos has enseñado cosas muy bonitas, Señor, como apreciar tu obra majestuosa. O el texto de ayer, Señor, el privilegio de poder dar para tu reino, Señor. El privilegio de poder hacer las cosas, de ser cristianos verdaderos y genuinos. Señor, muchas gracias por lo que nos estás mostrando, por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Señor, yo te pido que me bendigas en esta noche con tu Espíritu Santo para que yo pueda proclamar y predicar tu palabra. Señor, también te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a los que se encuentran en este momento concentrados, ya dispuestos para la oración. Entonces, Señor, ayúdanos para que nosotros, por favor, podamos entender lo que tú nos quieres decir. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras culpas y ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. Ya que esta palabra, Señor, si de pronto vemos, Señor, que no aplica a nuestra vida en este momento, es una palabra seguramente para trasladarla a alguien más. Aunque sabemos que tú diariamente nos hablas y debemos estar concentrados para saber y entender qué nos quieres hablar. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos a leer tu maravillosa escritura. Entonces, vamos a Números capítulo 1. Dice de la siguiente manera: El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: Hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno a uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Por la de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud. Por la tribu de Efraín, y Gamaliel, por la tribu de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur. Por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Por la de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por la de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía.
Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. Versículo 31. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José, los descendientes de Efraín, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 72.700 hombres. Los descendientes de Aser quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por clanes y por sus familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí llegó a 53.400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel. Cada uno representaron a una familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los levitas no fueron censados con los demás porque el Señor le había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de... Más bien, un momento que me hicieron perder acá alguien que escribió. A la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel, más bien tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés.
Bueno, mis hermanos, a medida que avanzamos en la lectura, podemos ir diagramando y entendiendo mejor el propósito del Señor para sus hijos. Ayer veíamos cuán importante, digamos, es apreciar la obra del Señor, ¿no? Ahora en el libro de los Números, este es un libro que fue escrito por Moisés, está basado en hechos sucedidos un año después de que ellos salieran de Egipto. Más o menos este libro sucedió, los eventos sucedieron entre el año 1445 y 1405 antes de Cristo. ¿Qué es lo que muestra este libro? El libro nos describe una caminata que los israelitas realizaron por el desierto rumbo a la tierra prometida. Eso es lo que en este texto, a grosso modo, vamos a ver. La caminata de los israelitas por el desierto rumbo a la tierra prometida. Si ven que el texto dicen que estaban en el monte Sinaí, o sea, ellos todavía estaban acampando ahí, donde recibieron la ley, donde habían recibido todas las órdenes de parte de Dios que se le habían entregado a Moisés en ese monte. Entonces ahí habían estado todo ese tiempo, ahora iban a entrar al desierto para avanzar hacia la tierra prometida. Para llegar allá, mire, había que trabajar, se tenían que preparar para la guerra, tenían que testificar, ¿sí? Porque cuando les preguntaran que ellos en quién creían, debían hablar acerca de Dios, debían obedecer lo que Dios estaba mandando por medio del profeta Moisés y por medio de los sacerdotes, y actuar con fe. Eso era fundamental. Ellos debían actuar con fe en cada una de las indicaciones que Dios les diera, aunque ellos vieran que no era lo mejor que, digamos, según su entendimiento se podía hacer de una situación. Básicamente el Señor en este capítulo le pide a Moisés, ya no hablando del libro en general, sino de este capítulo 1, el Señor le pide a Moisés realizar un censo. Yo creo que lo pudieron notar, ahí leímos el censo, cuántas personas por cada una de las tribus. Recordemos que eran 12 tribus, más la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes. Entonces, en este capítulo se le pide a Moisés realizar un censo con el propósito de separar los hombres más jóvenes, ¿cierto? Los hombres más capaces y aptos para la guerra. En total lograron escoger a 603.550 israelitas, pero además separa y pide no censar a los levitas, quienes estarían dedicados al cuidado del santuario, al servicio de los sacrificios y de las reuniones en el tabernáculo. Entonces el Señor les muestra un orden. Ahora, hermanos, si nosotros hemos entendido, escúchenme bien, pongan atención, si nosotros hemos entendido que nos hallamos en este mundo, que es un desierto, en el sentido espiritual este mundo es un desierto. Usted acá no va a encontrar nada espiritual. Usted sale a la calle y acá no va a encontrar nada del reino de Dios. Va a encontrar un desierto espiritual. Y sabemos que estamos de paso en este lugar. Entonces nosotros debemos estar en este momento preparando nuestra caminata hacia la tierra prometida. Es más, nosotros ya estamos en esa caminata hacia la tierra prometida. Todos los días estamos avanzando hacia la tierra prometida. Ya sea que el Señor venga a recogernos o ya sea que estemos muertos el día de mañana, esa caminata habrá terminado e iremos a la tierra prometida. Entonces, así como los israelitas, nosotros debemos prepararnos. Porque en esa caminata, mis hermanos, habrá necesidad, habrá enfermedad. Seguro que también habrán alegrías, habrán momentos de abundancia y seguramente de sanidad, donde no nos enfermemos. Pero esos momentos son muy fáciles de pasar. El problema del desierto es cuando falta la comida, cuando falta el agua, el techo, cuando hay enfermedad y sobre todo cuando el pecado nos domina. En esas circunstancias es que nosotros debemos prepararnos para esta caminata que estamos llevando a cabo todos los días. Por esa razón quiero darles 2 consejos para sobrevivir en este desierto. 2 consejos para sobrevivir en este desierto. El primer consejo: organícese. De acuerdo a lo que nos enseña este texto. Organícese. Vea lo que dice el versículo 2 y 3. Hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. ¿Eso quién se lo dijo? Eso se lo dijo el Señor a Moisés y Aarón.
El Señor estaba organizando su pueblo. Lo primero que vemos en este capítulo es que nuestro Dios es un Dios de orden y no de desorden, mis hermanos. Una vez que Él los liberó de Egipto, les mostró su misericordia, porque ellos no merecían ser liberados. El Señor les mostró su poder, la forma como los liberó de Egipto. Les ha mostrado su ira, la forma como los ha castigado por el pecado. Les ha mostrado su bondad, sus atributos. Les dio la ley. Y entonces les dice, bueno, lo que ustedes acaban de pasar es la universidad. Es decir, quiero que entiendan, lo que pasó desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta el día de ayer, el capítulo 27 de Levítico, es una universidad. Ese era el aprendizaje para el pueblo de Israel, pero ahora ellos van a ir a la práctica, van a ir a la realidad. Ya están preparados, ya tienen toda la herramienta, tienen toda la ley, tienen todo el estudio, saben cómo hacer los sacrificios, saben cómo van a enfrentar las batallas, todo. Y el Señor no quiere que lo hagan de cualquier manera, porque Él sabía que las poblaciones de Canaán no estarían contentas con la visita de los israelitas. Pues imagínense, ellos iban a llegar a posesionarse sobre la tierra. ¿Cuál sería la reacción de estos pueblos? Se iban a enfrentar, ¿correcto? Por eso ordena preparar un ejército con hombres aptos para ese oficio. Establece jefes por cada familia patriarcal, o sea, por cada tribu, que son 12. Pero también determina apartar a los levitas, que son propicios para la tarea espiritual. Y esto ya nos muestra que efectivamente nuestro Señor le agrada la organización. Y la organización por autoridades. No sé si lo notan, pero mire que estaba Dios primero, luego estaba Moisés, luego estaba Aarón, luego los hijos de Aarón, los levitas, luego los jefes de las tribus, luego los mayores de 20 años, que eran los soldados, y luego el resto del pueblo. Pero una cosa, mis hermanos, todos eran importantes. Cada uno debía cumplir su labor. Le pregunto, ¿usted ya entendió que para enfrentar las batallas de este desierto, de este mundo, hay que organizarnos? Eso es muy importante. Fíjese lo que nos dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 27, en este caso, y un texto de Efesios que se los estoy publicando ahora mismo. Dice 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué dice el texto? Que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, luego los profetas, lo tercero los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y mire lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. ¿Aquí qué hay? Hay una organización, donde el Señor dice, está Jesús, luego están los apóstoles, luego están los profetas. Este texto nos muestra que cada uno de nosotros somos miembro de la iglesia de Cristo, donde Él es la piedra angular. Luego están los apóstoles, testigos oculares y presenciales de la obra de Cristo. O sea, apóstol es aquel que estuvo en la presencia de Cristo, recibió el evangelio y vio su obra. Los profetas, que escribieron las advertencias, los juicios, bendiciones y sobre todo que anunciaron la venida del Mesías, hasta Juan el Bautista, que fue el último que lo anunció, porque ya Cristo estaba en la tierra. Esto es importante para ubicarnos y respetar y obedecer primero a la palabra de Dios. O sea, eso es lo que nos está diciendo ahí. Ustedes quieren organizarse, primero obedezca la palabra. Luego obedezca a quienes le exponen la palabra. Es decir, usted tiene que obedecer a sus pastores, a los ministros, a los diáconos o líderes de la iglesia, a los evangelistas, a los maestros, a los misioneros. Si respetamos esta organización, mis hermanos, será más fácil enfrentarnos a esta guerra espiritual. Escúcheme esta parte. La guerra espiritual que nosotros llevamos en este planeta no consiste en zapatear para pisar a los demonios o atar a Satanás. Ese va a estar suelto hasta que Cristo descienda nuevamente. Eso es lo que me dice la Biblia, que Él está suelto como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis me dice que Él será atado por 1000 años cuando Cristo regrese. Eso me dice la Biblia. Entonces, mientras tanto, usted no puede atarlo, no puede.
Porque es más, discúlpeme mi hermano, si usted no ha sido capaz de atar su pecado, ¿cómo va a atar a Satanás? Mejor es obedecer lo que se nos predica cada domingo, cada miércoles en su iglesia local o en estos grupos de oración. Si obedecemos eso, si usted se dedica a obedecer lo que se le predica el domingo, lo que se le predica un miércoles en el grupo de Zoom o en su iglesia local en las reuniones que le realizan o cada día en estos grupos de oración, si obedecemos eso, ya con eso es más que suficiente. Se los garantizo, mis hermanos. Obedecer lo que se nos enseña ahí y aplicarlo en nuestras vidas es muy, pero muy bueno y mostraría que nuestra iglesia, que nuestro cuerpo, que es la iglesia de Cristo, tiene una excelente organización, porque obedece a las órdenes del Señor, así como el pueblo de Israel obedeció las órdenes del Señor. Así termina el capítulo, ¿cierto? Como aplicación, para que lo tengan en cuenta en este punto, ubique en su hogar quién es el cristiano más maduro, para que cuando surjan conflictos, permítame un segundo acá, ¿ok? Para que cuando surjan conflictos, calamidades, dudas, problemas, inquietudes sobre la Biblia, esa persona sea la que tenga la primera respuesta de cómo van a actuar ante determinada situación. Y si no hay nadie de su familia con madurez espiritual, entonces consulte a su líder, consulte a su pastor. Pero hay una organización, mis hermanos. Hay una organización en la cual, por ejemplo, por el hecho de que yo haga este grupo de oración, entonces yo no puedo coger una silla sin montar una iglesia. Por ejemplo, hay una organización que se llama Asambleas de Dios y hay un proceso, ¿cierto? Que se debe llevar a cabo, que se debe respetar. Y eso es lo que muchos no entienden y se adelantan a las cosas y sencillamente por eso luego terminan denigrando el nombre de Dios, haciendo o digamos teniendo más obediencia a sus propios deseos que a lo que la misma palabra les dice. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer o cuál es el primer consejo para sobrevivir a este desierto? Organícese. Organícese, mi hermano. Número 2. Sea prevenido. Consejo número 2 para vivir en este desierto. Sea prevenido. ¿Qué cosa, mis hermanos? Mire lo que dice el versículo 51 al 54. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, o sea, no sea levita, no tenía por qué estar ahí, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Mire, los israelitas, mis hermanos, habían sido avisados de qué podían hacer y qué no podían hacer. Y también estaban avisados de las consecuencias de desobedecer. Ellos, mire, debían prevenir cualquier error porque sería fatal. ¿Sí? O sea, ellos deberían ser muy prevenidos porque un error, una persona sin ser sacerdote, moría. Así que ellos quisieron, pues cumplieron todo lo que el Señor les mandó. Algo que a mí me ha impactado en la escritura, mis hermanos, es como nuestro Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, le anunciaba a los apóstoles y a sus seguidores que Él iba a ser entregado y asesinado. Y las personas normalmente se molestaban y lo enfrentaban. Por ejemplo, Pedro en una ocasión lo enfrentó, ¿cierto? Y le dijo que eso no le iba a pasar, que lo llamó aparte y lo reconvino. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Porque no le creían. Creían que el Señor estaba equivocado. Pero la noche anterior a la crucifixión del Señor en Getsemaní, todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué? Porque esa noche después de que el Señor oró, Judas lo entregó. Y ya se vio que lo que él decía era real. Veámoslo como lo dice Lucas 22. Y ahí vamos a ver que el Señor es prevenido en lo que él hace. Dice, y él se apartó con ellos a una distancia considerable y puesto de rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. ¿Se dan cuenta que el Señor no decreta ni declara? Él pedía que se hiciera la voluntad del Padre. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabe por qué? Escuchen el 44. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Mire, si usted ha leído este pasaje completo, sabrá que los apóstoles dormían mientras Jesús oraba. Porque sabían, porque el Señor como tal sí sabía lo que venía y Él estaba orando, Él estaba previniendo la situación, Él se estaba armando del Espíritu Santo para lo que se le venía. Si Él no hubiera ido a orar en Getsemaní un día antes, Él no hubiera soportado esa presión. Mis hermanos, mire, eso es como cuando la pandemia empezó en Wuhan hace más de un año. Nadie creía. Mire, incluso cuando esa pandemia llegó a Colombia, yo veía gente burlándose, haciendo memes. Eso lo hacían mientras había gente muriendo en los hospitales. Y ahorita que van 2 millones de muertos, ya no hay muchos memes de eso, ¿cierto? Es más, algunos hasta ya aceptan y dicen, sí, esto como que es un juicio de Dios. Es que como que Dios sí está irado contra la humanidad. Miren, mis hermanos, en mi barrio pareciera escuchar las palabras del expresidente Santos hace unos años cuando él dijo, el tal paro no existe. El comportamiento de mucha gente en las calles sin tapabocas, los niños haciendo lo que se les da la gana en la calle hasta muy tarde, es como el mismo pueblo diciendo, la tal pandemia no existe. Pero vea, a 3 casitas aquí donde yo estoy, hay una persona con coronavirus. Hoy que fuimos a la casa de una persona a arreglar un equipo, la persona me dijo que los patrones donde trabaja están enfermos también. Entonces, por ejemplo, ahorita, como ya sucedió eso y supieron que hay una chica y que hay una persona ahí del barrio enferma, entonces la gente está guardadita. La gente está ahí como temerosa, ¿cierto? Ahora sí están prevenidos, pero ojalá ya no sea tarde y más de uno esté listo con eso. Y yo pensaba, o sea, entendiendo esto, porque a veces nosotros como somos de osados, vemos las historias que pasan, vemos cómo está la situación y somos osados. O sea, nosotros no somos prevenidos. Nosotros ni porque veamos el carro que viene atropellando, entonces, ¿y qué? Venga. No. Yo pensaba, mis hermanos, ¿será que eso mismo nos pasa a nosotros con el infierno? ¿Será que de pronto en nuestra mente decimos, ese tal infierno no existe? Si de pronto usted ha pensado eso, yo lo invito a ser prevenido. Ese lugar es real, mis hermanos. Y es el destino de quienes desprecian el sacrificio de Cristo. Pero usted y yo podemos evitar la ira de Dios y sobrevivir a este desierto. ¿Cómo lo podemos hacer? Obedeciendo a su Hijo y orando solo a Él. Quiero finalmente darles esta prevención que se encuentra en Apocalipsis. Si usted quiere ser prevenido, mire, aquí hay una prevención que es como las calaveras que aparecen así en los venenos. Así, haga de cuenta que esa es una calavera de esas. Mire lo que dice. Apocalipsis 18, versículo 16. Dice, oí una voz, creo que es el versículo 1, perdón, hasta el 4. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Esto es la ira de Dios. Versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. La pregunta es, ¿ya está prevenido? ¿A usted le gustaría estar en ese lugar? ¿A usted le gustaría estar en ese momento? ¿Usted por qué cree que el Señor nos está avisando? O sea, es muy claro. El Señor nos está diciendo, yo les voy a dar 2 consejos para que puedan sobrevivir a este desierto que estamos viviendo en este momento.
Lo primero es organizarnos. Y para organizarnos debemos empezar a obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes. Empezar a seguir sus predicaciones, empezar a escuchar la palabra y a ponerla en práctica. A obedecer a las autoridades lo que ellos nos mandan. Y debemos ser prevenidos. Debemos estar atentos a lo que está sucediendo. Debemos estar atentos a lo que el Señor nos dice. No sea que se quede y le toque pasar por esas 7 copas. Yo no se las deseo a nadie, mis hermanos. De verdad, no se las deseo a nadie, mis hermanos. Pero si usted quiere pasarlas, ahí tiene una pruebita más o menos para que entienda. ¿Qué necesitamos hacer? Ya se lo dije. Nosotros necesitamos empezar a confiar en Jesús. Estar prevenidos es confiar en Él, porque Él es el que nos va a sacar de este lugar, nadie más. Aquí no hay helicóptero que valga, aquí no vale que usted tenga un búnker, que usted tenga mucha plata y se pueda esconder. Aquí no vale nada de eso, mis hermanos. Ya vieron que hombres ricos, el ministro de Defensa de Colombia murió. Eso es una realidad, no se lo inventaron. Él murió de esa enfermedad. Y nosotros como si nada. El Señor nos está advirtiendo y nosotros no prevenimos, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta hermosísima noche, Señor, por tu presencia, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Sabemos que tú nos adviertes, Señor, y tu palabra dice que cuando los juicios vienen a la tierra, tú avisas, Señor, por medio de tus mensajeros, para que tu pueblo, Señor, esté alerta y atento a las cosas que se vienen. Señor, sabemos que este juicio para nosotros ha sido duro y ha sido fuerte, Señor. Pero como decía uno de los predicadores de mi iglesia, comparado este juicio con lo que viene a la tierra, no podemos imaginarnos, Señor. No desearía estar en los pies de nadie en esos tiempos, Señor. Quisiera, Señor, que por tu gracia tú nos levantaras y nos llevaras al cielo, porque las cosas se van a poner feas, Señor. Y sabemos que incluso seremos perseguidos, humillados, flagelados y seguramente asesinados por defender tu nombre. Y así lo haremos, Señor, porque igualmente, Señor, el morir contigo en nuestro corazón es ganancia para nuestras vidas, es estar en tu presencia por la eternidad. Señor amado, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que nos permitas entender el libro de Levítico, Señor, que nosotros podamos, ahora que estamos en el libro de Números, empalmar de buena manera, Señor, y entender lo que tú nos quieres enseñar. Sabemos que ellos están iniciando una caminata por un desierto, Señor, y que tú les vas a proveer, que tú los vas a cuidar, que tú los vas a disciplinar, que en este camino mucha gente se perderá, Señor, y tú lo que nos tratas de mostrar es el camino del cristiano. El camino del cristiano está en este mundo que es un desierto espiritual, donde nadie te ama, Señor, donde cada persona intenta denigrar de tu nombre, de tu Hijo, de tus leyes, Señor, y por eso es un desierto espiritual. Y vivir en este mundo en esas condiciones es difícil. Por eso se hace necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la sangre de Cristo que tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Señor, permítenos avanzar en este desierto bajo tu nube protectora, Señor, bajo tu gracia, bajo tu gloria, Señor, bajo tus alas, mi Dios, bajo la protección del Espíritu Santo. Ayúdanos a avanzar con pasos firmes, Señor. Te pedimos, Dios, que nos guardes cada día, Señor, de pecar, de ofenderte, Señor. Ayúdanos, por el contrario, a avanzar en la fe, Señor, a avisarle a las personas que viene un juicio terrible a la tierra, Señor, que no se lo deseamos a nadie. Y si de verdad somos personas que tenemos el amor de Cristo, debemos mostrarle a los demás lo que viene a la tierra, Señor, para que tal vez con eso, con un poco de miedo, ellos puedan acercarse a ti y ahí podamos predicarles de tu gracia, de tu amor, de tu justicia, Señor. Pero que de alguna manera lo entiendan, Señor, porque a veces nos sentimos impotentes, que ni aún ante un juicio como este dobleguen sus rodillas, que no entiendan que tú estás airado con la humanidad, Señor, que tú estás enfadado con nuestro comportamiento, con lo que hemos hecho, Señor. Por eso hoy te clamamos por sabiduría, Señor, para levantar nuestras frentes, para erguir nuestras cabezas y predicar tu evangelio, Señor. Que cada uno se prepare
para hacer la obra de Cristo, esa que Él nos dejó encomendada hacer a cada uno de sus hijos. No se equivoquen, eso no le corresponde solo a los pastores y a los misioneros, eso le corresponde a usted con su familia, con sus vecinos y amigos. Usted les debe hablar de Cristo, porque es la única manera como se convertirán y lo conocerán. ¿O quiere usted que su familia y sus amigos pasen por esas copas de la ira, por las trompetas del Apocalipsis, por cada uno de los juicios que vienen a la tierra, donde el apóstol Pedro describe que todo esto será pasado por fuego? Señor amado, que nosotros entendamos la gravedad del asunto, Señor, y que de acuerdo a eso actuemos en consecuencia. Sabemos que hemos avanzado gran parte del camino a la tierra prometida, pero no queremos que nos pase lo que le pasó a Moisés. Ya más adelante lo veremos. Queremos estar confiados en ti, queremos ser dependientes de ti, queremos, Señor, disponer nuestras vidas, nuestros corazones para hacer tu preciosa voluntad, Señor, que es lo mejor que se puede hacer en este planeta. Ayúdanos, Dios, para crecer en santidad, en amor por tu palabra, Señor. Ayúdanos con nuestros hijos, Señor, que a veces nos cuesta tanto educarlos, que a veces nos cuesta tanto llegarles, pero es nuestra tarea, pero es nuestra misión, enseñarles a ellos tu palabra, Señor, y ya tú obrarás de manera misericordiosa sobre ellos si esa es tu voluntad. Señor, hoy te pido por aquel que clama por un milagro, Señor. Hay muchas personas enfermas, Señor, muchas personas incluso de mi iglesia con esa enfermedad. Señor, yo te pido que tengas misericordia, que permitas que este momento les sirva a esas personas para entrar en arrepentimiento genuino, Señor. Si te han fallado a ti, mi Dios, que ellos puedan, Señor, utilizar en medio de su dolor para arrepentirse delante de ti. Yo también me arrepiento, Señor, pues también soy pecador y también merezco tu juicio, Señor, pero sé que tú me perdonas y que tu gracia está con nosotros. Te pedimos, Señor, por aquel que llora y clama por un milagro, Señor, sobre todo para que si tú le haces ese favor, ese milagro, él no te abandone, ella no te abandone, no se aleje de ti después de que esté sano o sana, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para entender tu voluntad y tu gracia, Señor, que es muy importante para nuestra vida diaria. Señor, permite que nosotros, el día de mañana, aquellos que se inscribieron a culto, vayan con un corazón dispuesto a adorar al Dios de los cielos, vayan con una mente dispuesta a escuchar su palabra, vayan con sus pies, con sus manos, listos para alabar, atentos para escuchar, dispuestos para practicar. Señor, que tu palabra no se vaya vacía. Bendice al pastor Ángelo, llénalo de tu gracia, de tu gloria, de tu Espíritu Santo, para que él predique como tú lo harías, Señor, para que él predique como Pedro en las sinagogas, como Pablo en las sinagogas, Señor. Ayúdanos para que cada vez que proclamemos tu palabra, la gente se convierta, las personas cambien, las personas sean regeneradas, te reconozcan a ti, por encima de si los sanas, de si los prosperas, de si los bendices, que primeramente, Señor, sus almas sean salvas, Señor, sus almas reconozcan que están lejos de ti. Gracias, Padre, por este grupo de oración y de personas que a diario se reúnen. Llénalos de tu presencia, Señor. Ayúdales en sus luchas con sus cielos. Muchas gracias, porque tú nos escuchas, Señor, porque tú nos bendices. Te damos las gracias, mi Dios, en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos días, mis hermanos, la red ha tenido algún problemita. Si a veces se escuchan cortes, es precisamente porque a veces como que el Facebook trata de cortarse, no sabemos qué puede hacer. Pero bueno, ahí estamos atentos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición, igualmente la oración. Vamos a llenarnos de su espíritu y vamos a avanzar en su reino. Que Dios nos ayude en el libro de Números para que podamos llegar a las personas por medio de él en esta caminata por el desierto. Que Dios los bendiga y hasta mañana.